Hola a todos. Esta noche nos adentraremos en una historia que podría resultarles más cercana de lo que esperan. Imagínate esto, ahora todo está tranquilo. Quizás estés acurrucado en la cama o sentado en tu sillón favorito. Pero, ¿qué pasaría si las personas en quienes más confiabas, a quienes les dedicaste tu alma, se volvieran contra ti? ¿Y si tu amor, tus sacrificios fueran vistos como una debilidad? Probablemente no sobrevivirás a esa traición sin sufrir cambios. Yo sé que no lo hice. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si te gusta mucho lo que hago aquí. Y oye, deja tu ciudad y hora local en los comentarios. Me encanta ver desde dónde nos sintonizan. Ahora apague las luces, tal vez encienda el ventilador para obtener un ruido relajante y comencemos. Esta noche me llamo Margaret Pierce, pero la mayoría de la gente aquí me conoce simplemente como Maggie. Tengo 58 años, y si algo he aprendido en mis casi 6 décadas de vida, es que a veces el amor puede ser el maestro más cruel. Mira, creía saber lo que significaba el sacrificio. Creía entender lo que significaba dar la vida por tu hijo. Pero nada me preparó para la dura realidad de que ese hijo pudiera crecer y verte como nada más que un obstáculo. Durante 30 años, mi existencia giró en torno a mi hijo Ryan. Lo dejé todo por él, trabajar doble turno hasta altas horas de la noche, madrugar para asegurarme de que nunca le faltara nada. Pagué su educación, sus gastos médicos, su ropa. Incluso renuncié a mi propio matrimonio solo para que Ryan pudiera tener una vida mejor. Pero la vida tiene esa desagradable costumbre de darte una bofetada en la cara justo cuando menos lo esperas. Era miércoles por la tarde, uno de esos días grises y de cielo denso. Acababa de llegar a casa, bueno, a su casa, a la de Ryan y su esposa Britney. Entré con la maleta aún en la mano, el corazón lleno de nervios, listo para explicar la noticia. Ya no trabajaba para la señorita Carter. Ella era mi jefa, la mujer a la que había cuidado durante los últimos años. Ni siquiera había llegado a la parte del porqué, cuando el rostro de Ryan se endureció, sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó. ¿Por qué renunciaste de repente? Su voz era cortante, destrozando mi pequeña burbuja de esperanza. Ese trabajo costaba 8.000 al mes. ¿Qué ahora piensas quedarte sin hacer nada? Gorrón. Esa palabra fue como una bofetada. Como si todo lo que había hecho, los años de sacrificio, el amor, las horas trabajadas, ya no significara nada. Podría haber estallado en ese momento, pero no lo hice. Una parte de mí pensó que quizá estaba estresado. La familia de Britney siempre lo menospreciaba, a él y a mí. Su madre, Linda, da clases en la universidad. Su padre es un pez gordo en el ayuntamiento. Para ellos, que Britney se casara con Ryan era como una obra de caridad. Britney adoptó su actitud como si fuera parte de sus votos matrimoniales. Siempre pequeños comentarios sarcásticos sobre su salario, mis antecedentes, que estábamos por debajo de ellos. Pero pensé que una vez que se enteraron, una vez que supieron de la herencia, todo cambió. La señorita Carter, bendita sea, me dejó 8 millones de dólares. No porque se lo rogué, no porque lo conspiré, sino porque me respetaba, porque me lo gané. Aún no se lo había dicho. Supongo que primero quería ver su verdadera cara. Entonces sonreí, dejé de lado el dolor y traté de cambiar el tema de conversación. ¿No dijiste que Britney planeaba embarazarse pronto? Pensé en volver pronto a ayudarla, apoyarla durante el embarazo, quizás incluso ayudarla con el bebé. La cara de Britney se puso fría como el hielo. De hecho, se burló. La recuperación posparto requiere cuidados profesionales, dijo como si yo fuera polvo bajo sus zapatos de diseñador. ¿Qué eras antes? ¿Ama de llaves? ¿Qué sabes tú de eso? Antes de que pudiera responder, Linda intervino, con su voz llena de falsa dulzura. Cuidar a un recién nacido no se trata de pañales y biberones, Maggie.
Es una ciencia. Necesitas entrenamiento. Esto no es cuestión de aficionados. Lo tenían ensayado como si fuera un espectáculo de Broadway lleno de condescendencia. Casi podía oír los aplausos en sus cabezas. Le di una sonrisa tensa y amarga. Me sabía ese guión de memoria. Todavía me veían como la criada, la ayudante, la mujer que no pertenecía allí. De acuerdo, dije con voz serena. Si lo tienes todo bajo control, no me meteré con nadie. Linda puso los ojos en blanco, tan satisfecha como siempre. Por supuesto, seguirás cubriendo a la niñera y a la enfermera. Yo me encargaré de la contratación. Sus palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Se me secó la boca. Pero Ryan se lanzó directamente a ello, muy entusiasmado. Exacto, mamá. No deberías haber dejado ese trabajo. Se nos acumulan los gastos. Deberías seguir trabajando. Y fue entonces cuando se disipó la niebla, cuando todo encajó. No querían que me fuera a casa a descansar. Querían mi sueldo. Yo no era una madre para ellos. Era un cajero automático. Cuadré los hombros y lo miré directamente a los ojos. Tengo 58 años. Creo que es hora de jubilarme. Britney dejó escapar una risa aguda y amarga. ¿Jubilada? Ni siquiera tienes pensión, Maggie. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Quería un fondo de jubilación, pero gasté cada centavo en ellos, pagué su hipoteca, compré sus alimentos, cubrí sus facturas. Ahora me lo arrojaron a la cara como si fuera un tonto. Britney se burló, de todos modos tus ingresos eran patéticos. Deberías haberlo planeado mejor. Entonces Ryan, mi hijo, levantó la voz. Ya basta, la estás estresando. Britney está intentando quedarse embarazada. Necesitamos dinero más que nunca. Tú sigues en buena forma. Puedes trabajar otros 20 años. 20 años. Esas palabras me dejaron sin palabras. Después de todo, cada noche de insomnio, cada dólar ganado, yo seguía siendo solo una fuente de ingresos. Pero ahora lo vi, las mentiras, la manipulación, las promesas edulcoradas de te cuidaremos algún día. Solo palabras para mantenerme en la rueda de hámster. Estabilicé mi voz, firme, inquebrantable. Me retiro. Es definitivo. El rostro de Linda cambió, debajo de la presunción había una grieta de miedo. Ella dio marcha atrás y suavizó la voz. Mira, Maggie, es realista. Aquí no hay lugar para ti. Pero hay una solución. Se me revolvió el estómago. Una familia adinerada busca una asistente interna. Buen sueldo, alojamiento y comida. Ya lo has hecho antes. Britney intervino con falso entusiasmo. Una idea perfecta. Podrías ayudarnos económicamente. Todos ganamos, ¿verdad? Mi rostro se endureció. Renuncio. No vuelvo a trabajar en casa de nadie. La sonrisa de Linda se desvaneció. Su mirada ahora era fría y penetrante. Bueno, hay una residencia de ancianos cerca. Podrías trabajar allí, de ayudante de cocina, de conserje. Al menos estarías aportando. Britney asintió. Es mucho más razonable. Deja de esperar que te carguemos. La rabia me invadió, pero mantuve la calma. Miré a Ryan, mi hijo. ¿De verdad crees que es aceptable enviar a tu propia madre a fregar suelos en un asilo de ancianos? Él evitó mi mirada pero siguió actuando. Sé realista, mamá. Siempre has dicho que querías independencia. ¿No es esto digno entonces? Justo delante de mí, marcó el número, el corte final. El chico por el que lo sacrifiqué todo, ansioso por empujarme hacia la puerta.
Pero lo que no sabían era que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Me quedé allí, observando el pulgar de Ryan sobre el botón de marcado. Su mirada era penetrante, su rostro indescifrable, como si ya no fuera su madre, solo un desastre incómodo que intentaba limpiar. ¿Y sabéis qué? Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me inmuté. No supliqué. No lloré. Ni siquiera le pedí que parara. En lugar de eso, tomé mi maleta, la que había traído a casa pensando que significaba que estaba allí para ayudar. Enderecé los hombros, lo miré fijamente a los ojos y le dije. Tranquilo como una tormenta silenciosa, si en esto te has convertido, Ryan, entonces supongo que nunca te conocí realmente. Britney resopló por lo bajo. Reina del drama, murmuró. Pero la ignoré. Los ignoré a todos. Caminé hacia la puerta, cada paso más firme que el anterior. Justo cuando alcancé el mango, la voz de Linda salió disparada como un látigo. Eres su madre, Maggie. Se supone que eres responsable de su futuro. No puedes marcharte así como así. Me giré y la miré fijamente. ¿Responsable? He sido responsable de Ryan durante 30 años. He sacrificado mi matrimonio, mi salud, mi futuro solo para darle una vida. ¿Qué esperas que sangre ahora? ¿Mi dignidad? Britney saltó con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. ¿Lo criaste y ahora quieres desentenderte? Eso es increíblemente egoísta. Casi me reí en ese momento, la audacia, el descaro absoluto de esta gente. Habían distorsionado tanto la realidad que finalmente creyeron en sus tonterías. Sabes, dije con frialdad, para ser un profesor universitario y pertenecer a una familia de peces gordos del gobierno, seguro que te perdiste algunas lecciones básicas de vida, como que la obligación legal de un padre termina cuando su hijo cumple 18 años. Más allá, cariño, pero hay un límite incluso para el amor. El rostro de Ryan se ensombreció y su voz se alzó con frustración. Eso no es ser padre. Eres tú intentando pagar tu culpa. Todo lo miserable de mi vida es por tu culpa. Me debes una vida entera. Ni siquiera fueron las palabras lo que me destrozó. Fue el veneno, el resentimiento puro y profundo en su voz. Y entonces dijo, ¿me pediste permiso cuando decidiste traerme a este mundo? La habitación se quedó en silencio. Mi mano se congeló en la puerta. Me giré lentamente, lo observé como si lo viera por primera vez y me di cuenta de que tal vez era así. ¿De verdad quieres ir allí, Ryan?, pregunté en voz baja, con una voz tan fría que escarchaba las ventanas. Tal vez deberías preguntarle a tu madre biológica sobre eso. Frunció el ceño, la confusión se reflejó en su rostro. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. No esperé a que me alcanzara. Tomé mi maleta, salí por la puerta y los dejé allí parados, con la boca abierta como peces jadeando. Apenas llegué al ascensor cuando empezó el grito. ¿Estás renegando de tu propio hijo? Ni siquiera eres humana. No te enorgullezcas tanto, Maggie. Cuando estés vieja, enferma y desesperada, veamos hasta dónde te lleva esa independencia. Nadie va a contratar a una mujer fracasada de tu edad. Volverás arrastrándote. Recuerda lo que te digo. No me giré ni una sola vez. Presioné el botón del ascensor con la cabeza bien alta y la mirada al frente. Verás, creían que no tenía nada, pero lo que no sabían es que lo tenía todo. La casa en la que vivían, comprada con mi sangre, sudor y lágrimas, la escritura legalmente les pertenecía, claro, pero $8 millones estaban en un fideicomiso que era mío, todo mío. No podían tocarlo, no podían manipularlo, no podían robarlo. Bajé en el ascensor, cada piso un paso más lejos de la persona a la que intentaban agredir. Al llegar al vestíbulo, ya no era la misma mujer que entró esa mañana. Pedí un taxi, reservé una habitación en el hotel más caro del centro y me registré sin pensarlo 2 veces.
Unas horas después estaba sentado en el ático con una copa de vino dulce en la mano, las luces de la ciudad extendiéndose bajo mí y el teléfono pegado a la oreja. Señor Daniels, saludé al abogado al otro lado de la línea. Es hora. Adelante. Durante la semana siguiente recorrí todos los barrios de lujo de la ciudad, villas de lujo, urbanizaciones privadas, suelos de mármol, grandes escaleras, patios soleados, pero nada me convenció. Todavía no. Eso fue hasta que entré en Deriyat Siderates. El lugar era pura elegancia sin complejos. Entradas sinuosas, seguridad privada, fuentes que brillaban bajo el sol. Casi susurraba, lo lograste. Entré en la oficina de ventas, lista para curiosear. Y el destino, bueno, tenía sentido del humor, porque allí estaba Chloe, con el portapapeles en la mano y su sonrisa refinada vacilando al verme. La sobrina de Linda. La prima de Britney. Nos habíamos cruzado antes en reuniones familiares. La recordaba, con el pelo brillante, tacones caros y esa arrogancia que emanaba como perfume. Sus ojos me recorrieron de la cabeza a los pies, y el reconocimiento se reflejó en su rostro como una bombilla defectuosa. Maggie Pierce, dijo con desdén, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. ¿Qué haces aquí? Sonreí lenta y firmemente. Pensando en comprar. La mandíbula de Chloe se crispó, apenas conteniendo la diversión que bullía bajo sus palabras. ¿Compras aquí, cariño? Este no es el fin de semana de puertas abiertas para la servidumbre. La sala quedó en silencio. Las cabezas se giraron. Las miradas me siguieron. Mantuve mi sonrisa serena y peligrosa. No vine a comprar bocadillos, Chloe. Vine a comprar. ¿Me vas a enseñar el lugar o debería llamar a tu gerente? Su sonrisa se desvaneció. La gente susurró, algunos rieron entre dientes y por primera vez, vi que la balanza se inclinaba a mi favor. Ya no era su criada. Ya no era la tonta, la carga, la descartada. Era la mujer con 8 millones de razones para reescribir las reglas. La mirada en el rostro de Chloe, Dios, nunca la olvidaré, esa fracción de segundo cuando su pequeña sonrisa satisfecha vaciló, cuando su cerebro no pudo captar lo que sus ojos estaban viendo, yo parada allí, no con un uniforme de mucama, no con la cabeza gacha, sino con el tipo de confianza silenciosa y letal que solo el dinero puede comprar. Dudó un momento, pero luego intentó salvar su orgullo con esa misma voz melosa y condescendiente. Por supuesto, señora Pierce, por aquí. La seguí por la sala de exposiciones, sus tacones resonando nerviosamente contra el mármol pulido. El lugar era extravagante, techos abovedados, lámparas de araña de cristal, ventanales que enmarcaban el horizonte como un cuadro. Pero el lujo no me distraía. La observaba, cómo se ponía rígida, el ligero temblor en su mano al hojear el folleto. Estaba nerviosa, y debía estarlo. Porque la gente como Chloe se pasa la vida aferrándose a la ilusión de que son mejores, más ricos, más inteligentes, superiores a gente como yo. Lo que no soportan es que la situación cambie. Nos detuvimos frente a una maqueta de las villas, versiones diminutas y perfectas de las mansiones distribuidas por toda la comunidad cerrada. Chloe se aclaró la garganta, con la voz ligeramente temblorosa. A partir de 3,5 millones. Interiores totalmente personalizados, jardines privados y seguridad de vanguardia. Fingí estudiar la modelo, dándome golpecitos en la barbilla, pensativo. Qué bien. Forzó una sonrisa. Por supuesto, requerimos una prueba de capacidad adquisitiva antes de hacer cualquier oferta seria. Muéstrame tu cuenta bancaria. No me perdí ni un segundo. Saqué mi teléfono, abrí la app del banco y se lo puse delante de la cara. Sus ojos se dirigieron a la pantalla y el color desapareció de sus mejillas más rápido de lo que se tarda en decir 8 millones de dólares. La sala de exposición bullía. Otros clientes lo notaron. Se oían susurros en el aire como estática.
«8 millones», murmuró alguien. «Tiene 8 millones». Sostuve la pantalla firme sin apartar la mirada de la suya. ¿Eso servirá? La boca de Chloe se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Parecía un pez jadeando. Antes de que pudiera balbucear otro insulto, se acercó un joven con un elegante traje azul marino, de unos 30 años, seguro de sí mismo y demasiado refinado para ser un empleado subalterno. «Buenas tardes, señora. Soy Alex, el gerente de ventas. ¿Hay algún problema?» Chloe se recuperó rápidamente fingiendo una sonrisa. «No hay problema, señora Pierce. Solo estaba mirando». La mirada penetrante de Alex nos recorrió de un lado a otro percibiendo la tensión. Me sonrió cortésmente. «Señora Pierce, ¿desea que la ayude personalmente con un recorrido?» Asentí una vez guardando mi teléfono nuevamente en mi bolso. Eso sería encantador. Chloe se desvaneció en el fondo, encogiéndose más con cada paso que daba hacia el futuro que ella pensó que nunca tocaría. Alex me guió por la casa modelo. Era impresionante. Techos altos, encimeras de piedra importada, un solarium con vistas a las ondulantes colinas. Cada centímetro susurraba una silenciosa riqueza. ¿Y saben qué? No me sentí fuera de lugar. Ni por un segundo. Pertenecía aquí, quizás más que nadie en ese edificio. Cuando regresamos a la oficina de ventas, ya había tomado mi decisión. Lo tomaré, le dije a Alex con voz firme. En efectivo. La sala de exposición se congeló. Incluso Alex titubeó. ¿Indulto? ¿Me escuchaste? Saqué mi chequera. Quiero comprar esta villa hoy. Totalmente pagada. Sin hipoteca. Sin financiación. La sala vibró con una silenciosa conmoción. Alex se apresuró a procesar el papeleo, sus manos se movían rápido, ansioso por cerrar la venta. Y Chloe, ella flotaba en el fondo pálida y temblorosa, con los ojos parpadeando por el pánico. Pero aún no había terminado. Verás, a la gente como Chloe le gustan los recordatorios. Mientras firmaba la última página, me volví hacia Alex, sonriendo dulcemente. Ah, y una cosa más. Me gustaría que esa joven de recepción, Sophie, era ella, se llevara la comisión de esta venta. Alex parpadeó confundido. Sophie. Pero todavía está en entrenamiento. Insisto, la interrumpí con voz firme. Me trató con respeto cuando nadie más lo hizo. Se merece la recompensa. Alex asintió rápidamente. Por supuesto, absolutamente. Sentí la mirada de Chloe clavándose en mi espalda, pero no la miré. No hacía falta. Los papeles estaban firmados. La casa era mía. El mensaje alto y claro: subestimaste a la mujer equivocada. Salí de la sala de exposición ese día con las llaves de mi nuevo hogar y la tranquila satisfacción de saber que el karma finalmente estaba haciendo su aparición. Esa noche celebré. Una cena de lujo, flores frescas inundando la villa, una paz que no había experimentado en décadas. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Todavía no. Porque gente como Linda, como Britney, como Ryan, no se rinden. No desaparecen sin más. Dan vueltas esperando, observando, mordiendo el tiempo. Y había visto suficientes serpientes en mi vida para saber cuando una estaba a punto de atacar. Pero esta vez, estaba listo. Más listo de lo que jamás imaginaron. Ni siquiera tuve una semana de paz. Así de rápido regresaron arrastrándose. En el momento en que se enteraron de mi pequeña compra inmobiliaria, los buitres comenzaron a volar en círculos. Todo empezó con una llamada. Casi no contesto, pero la curiosidad me venció. Hola, respondí, preparándome ya. Maggie, dijo la voz de Linda,
suave como siempre pero con un toque de falsa dulzura que me puso los pelos de punta. Escuché un pequeño rumor, compraste una casa en Cedar Heights, nada menos. No dije ni una palabra, simplemente dejé que el silencio permaneciera allí. Ella insistió, sabes, realmente deberías habernos consultado antes de hacer un movimiento financiero tan grande. Después de todo, afecta a la familia. Casi me ahogo con el café. ¿La familia? ¿Te refieres a la familia que me echó, que me llamó inútil y que intentó enviarme a fregar pisos en un asilo de ancianos? Linda se rió levemente como si estuviera siendo dramático. Ay, Maggie, no seas tan sensible. Solo nos preocupaba tu futuro. Mi futuro, repetí rotundamente. Qué curioso, no te importaba mi futuro cuando intentabas echarme a empujones. Hubo una pausa de su parte, lo suficientemente larga para que yo pudiera imaginar las ruedas girando en su pequeña mente intrigante. Escucha, empezó, suavizando el tono, quizás exageramos. La cosa se puso tensa. Pero somos familia, y la familia perdona. Resoplé. La familia también conspira, manipula y te desangra. Aparentemente. Linda se aclaró la garganta, ignorando el golpe. Ryan ha estado un poco estresado. Ya sabes cómo son los hombres con la presión de proveer. ¿Y Britney? Bueno, puede ser mordaz, pero tiene buen corazón. Casi me reí. Su corazón está enterrado en algún lugar bajo la montaña de bolsos de diseñador que pagué. Otra pausa, luego en silencio y con cuidado, dejó caer el verdadero motivo de la llamada. Solo queremos saber de dónde salió todo este dinero, Maggie. Es mucho. La gente habla. Especula. Ah, allí estaba, codicia burbujeando debajo de la falsa preocupación. Me recosté en mi silla, contemplando la vista desde mi nueva sala. La luz del sol se filtraba por el suelo de madera, y el zumbido lejano de los aspersores se filtraba por la ventana abierta. ¿Quieres saber de dónde salió el dinero?, pregunté con voz gélida. Es el resultado de años de trabajo agotador, de lealtad, de sacrificio, de una mujer que me respetó lo suficiente como para dejarme todo cuando falleció. Linda se burló y su máscara se quebró. Ay, por favor, no te hagas el tonto. ¿Eres una criada? De repente nadar en millones me parece sospechoso. Sonreí. Los celos son un color feo en ti, Linda. Antes de que pudiera escupir más veneno, colgué. Pero ese no fue el final. Durante los siguientes días, los mensajes comenzaron a llegar, los mensajes pasivo-agresivos de Britney, los patéticos mensajes de voz de Ryan, que pasaban de una falsa preocupación a sentimientos de culpa y finalmente a una ira absoluta. Y luego las flores, un ramo enorme entregado directamente en mi puerta. Rosas rojas con una tarjeta brillante dentro. Te deseo un feliz fin de semana. Con cariño, hijo. Casi me echo a reír. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Sin dudarlo tomé el ramo, lo llevé directo a la basura, lo metí dentro y tomé una foto. Le envié esa foto al portero de la puerta principal con instrucciones estrictas, rechazar cualquier entrega de esta persona. Reenviarle esta foto. No solo quería que lo rechazaran. Quería que lo humillaran. Por unos días felices, silencio. Entonces empezó el verdadero circo. Ryan empezó a aparecer, acechando afuera de la comunidad cerrada, con lluvia o con sol, en días laborables o fines de semana. Allí estaba, rondando cerca de la entrada, a veces caminando de un lado a otro, a veces desplomado en un banco como un cachorro pateado. Las primeras veces lo ignoré. Pero él fue subiendo de tono. Una mañana, cuando salía a almorzar, él se lanzó hacia el auto con el rostro contraído por la desesperación. Mamá, por favor, suplicó golpeando la ventana. No seas así. Vuelve a casa. Me equivoqué. Voy a cambiarme. Ni siquiera lo miré.
Simplemente subí la ventanilla y le dije al chofer que siguiera adelante. Fue lamentable. Vergonzoso. Pero no fue sincero. Ni por un segundo. Ryan no me extrañaba. Extrañaba mi dinero. Pasaron 2 semanas así y finalmente me cansé del drama. Contraté un conductor a tiempo completo, dejé de caminar solo a ningún lado y evité por completo la entrada principal. Al final, la actuación perdió fuerza. Ryan desapareció por un momento. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente había terminado. Me equivoqué. Porque las serpientes no desaparecen. Simplemente se deslizan hacia agujeros más oscuros. Una semana después, sonó mi teléfono. Al principio no reconocí el número, pero la voz del otro lado me provocó un escalofrío. Hola, Maggie, dijo el hombre arrastrando las palabras. Era Richard, mi ex marido, el hombre con el que no había hablado en más de 20 años. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste este número?, balbuceé sorprendido. Tranquilo, rió entre dientes. Ryan me encontró. Supongo que ha estado investigando. Se presentó en mi oficina armando un escándalo. Se me revolvió el estómago. Richard continuó con la voz cargada de irritación. El niño exigió una prueba de paternidad, dijo que yo estaba mintiendo e insistió en que todavía era su verdadero padre. Me froté la sien y el miedo se instaló en mi pecho. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, dijo Richard simplemente. Que no soy su padre biológico. Pero no le conté todo, ese siempre fue nuestro trato. Exhalé y la tensión se liberó ligeramente. Gracias. No hay problema, respondió Richard. Pero prepárate, Maggie. Está desquiciado, desesperado. Si está dispuesto a encontrarme después de todos estos años, no va a dejar que esto pase. Él tenía razón. Ryan no asimilaba nada. No asimilaba la verdad. Estaba planeando su próximo movimiento. Necesitaba estar preparada porque lo presentía. La tormenta estaba lejos de terminar. Ojalá pudiera decir que la advertencia de Richard fue suficiente para prepararme para lo que venía después, pero la verdad es que aún subestimaba lo bajo que caería Ryan. Mira, pensé que se quedaría pensando un rato, asimilando la verdad, tal vez incluso madurando. Pero Ryan no estaba interesado en madurar. Quería venganza. Y como un niño que no puede tener su juguete, decidió que si no podía controlarme, me destruiría. Empezó pequeño, sutil. Miradas extrañas de algún vecino, conversaciones en susurros que se interrumpían al pasar, sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Al principio pensé que quizás se trataba de la típica política del barrio. La gente rica siempre tiene algo de que cotillear. Pero entonces Mónica me llamó. ¿Te acuerdas de Mónica, la joven y dulce vendedora de la sala de exposición de la villa? Fue la única que me trató con genuina amabilidad cuando compré mi casa. Parecía nerviosa, indecisa. Margaret, hola. Solo quería avisarte. Por favor, no dejes que lo que diga la gente te moleste. Fruncí el ceño. ¿Qué gente, Mónica? ¿Qué pasa? Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. Al parecer, me había hecho famoso, pero no para bien. Ryan se había hecho público. Comenzó un canal de transmisión en vivo en una de esas grandes plataformas de redes sociales. Lo llamó Como me abandonó mi madre inteligente, ¿verdad? Hice clic en el enlace que me envió Mónica y allí estaba él, sentado en una pequeña habitación lúgubre, con los ojos hinchados y la voz temblorosa como si estuviera protagonizando una telenovela. Mi madre nunca me quiso de verdad, sollozó a la cámara. Trabajé muchísimo, estudié muchísimo, y ni siquiera me apoyó cuando entré a la universidad. Se fue, aceptó un trabajo como asistente interna para desconocidos ricos, dejándome viviendo solo en un apartamento destartalado.
Me quedé mirando la pantalla con incredulidad mientras él soltaba una mentira manipuladora tras otra. Cuando me casé, ella no aportó ni un centavo. Ahora que es rica, me dejó completamente de lado, como si nunca hubiera existido. Los comentarios llegaron en masa y miles de desconocidos se lo comieron como si fuera un caramelo. ¿Qué clase de madre hace eso? Parece desalmada. Se merece algo mejor. Me revolvió el estómago, pero no fueron solo las mentiras las que me irritaron, sino la genialidad del asunto. Ryan no me acusó abiertamente de nada ilegal ni escandaloso. No creó la historia perfecta y conmovedora, se pintó a sí mismo como el hijo abandonado y en apuros, la víctima desconsolada, y a mí como el villano frío y despiadado. Fue exasperante e ineficaz. Su número de seguidores se disparó, sus streams se dispararon. Las donaciones por compasión no pararon. Incluso empezó a vender mercancía, camisetas baratas con lemas como, todo lo que quería era su amor. Fue tan absurdo que casi parecía una pesadilla. Pero no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Empeoró. La gente empezó a investigar mi nombre, mi dirección, las fotos de mi casa. Mi vida entera estaba siendo diseccionada por desconocidos de Internet con demasiado tiempo y muy poco sentido común. De repente ya no era una simple ciudadana que disfrutaba de su jubilación ganada con tanto esfuerzo, era la villana de la historia viral de Ryan. Y estaba funcionando. Consideré llamar a mi abogado inmediatamente, pero no lo hice, todavía no. Porque en el fondo sabía que combatir el fuego con abogados era una cosa, pero a veces hay que combatir el fuego con gasolina. Entonces hice un plan. Esa misma noche registré mi propia cuenta en la misma plataforma de streaming, creé un canal titulado Así que esta es la mamá que abandonó a Ryan, simple, agudo, imposible de ignorar. Primero me uní a su transmisión en vivo y envié una generosa donación, $5.000, lo suficiente para que el chat explotara. Luego envié un mensaje por la pantalla: hola a todos, soy la madre despiadada por la que Ryan ha estado llorando. ¿Quieren escuchar mi versión? Pasen a mi canal esta noche. Estoy regalando $100,000 en premios en efectivo por orden de llegada. La avalancha de espectadores fue inmediata. El tráfico de mi canal se disparó en cuestión de minutos. Miles de personas entraron, ávidas de té. Sonreí para mí mismo. Hora del espectáculo. Me incliné hacia la cámara, con la voz firme y la mirada fija. En primer lugar, sí, rompí relaciones financieras con Ryan, pero no, eso no me hace desalmado. La gente merece saber toda la historia. Lo conté todo, los años de sacrificio, el trabajo que acepté al otro lado del país para pagar su hipoteca, la casa que les compré, la falta de respeto constante, los insultos, el desalojo de mi propia casa y finalmente, la herencia que tenía la intención de dejar, cada centavo a Ryan y su esposa. Les expliqué, pero en lugar de agradecerme planearon echarme sugiriendo que fuera a hacer de criada interna de algún viejo rico. Porque para ellos yo no era una madre, era una billetera. La sección de comentarios explotó. ¿Qué? ¿Intentaron que fuera empleada doméstica? Eso es abuso económico, no familiar. Pero no había terminado. Compartí los documentos fiduciarios notariados, la prueba legal de mi herencia de $8 millones, los recibos escaneados de las facturas médicas, la matrícula universitaria, cada centavo que había gastado en la vida de Ryan. Algunas personas todavía dudaban. Pero es tu hijo. ¿No se supone que debes apoyarlo? Sonreí con frialdad. ¿Apoyar a tu hijo? Sí. ¿Permitir que te desangren para siempre? No. Sobre todo cuando ese hijo ni siquiera es tuyo por sangre. El chat explotó y un muro de signos de interrogación llenó la pantalla. Me incliné tranquila, despiadada. Ryan no es mi hijo biológico, revelé. Lo adopté cuando tenía 1 año, lo encontré abandonado en un hospital, nació con un defecto cardíaco y lo dejaron morir.
Los comentarios se volvieron nucleares. Ella lo salvó. ¿Es adoptado y hace esto? Ella le dio todo. Pero el último clavo llegó después. Subí la grabación de audio de la casa del anciano, la llamada en la que Ryan acordó enviarme como asistente personal en vivo de un anciano. Era innegable. La conversación dio un giro. Su triste historia se hizo trizas. Esto no es abandono. Es supervivencia. No extraña a su madre, extraña su dinero. Ella es la víctima, no él. Me recosté satisfecho. Pero sabía que esto era solo el primer asalto. La verdadera pelea estaba por venir. Pensé que estaba preparado para las consecuencias, pero nada te prepara para que Internet se vuelva contra tu propia carne y sangre. A la mañana siguiente la cuenta de streaming de Ryan había desaparecido por completo de la plataforma. Su sitio de merchandising cerró. Las donaciones por compasión se congelaron. Resulta que cuando se expone la verdad con evidencia fría y contundente, la simpatía del público cambia más rápido que un interruptor de luz. Pero ya sabéis lo que dicen de los animales acorralados, muerden. Y Ryan no solo mordió. Llegó arañando y gruñendo como un perro rabioso. Primero apareció de nuevo afuera de mi urbanización. Pero esta vez no hubo lágrimas fingidas, ni dramatismo, ni súplicas patéticas y temblorosas. Solo rabia, rabia pura, sin filtro, peligrosa. Lo vi desde la ventana del piso de arriba, caminando de un lado a otro como un león enjaulado, con los puños apretados, la mandíbula apretada y los ojos desorbitados. Y por primera vez lo sentí, no culpa, ni tristeza, ni siquiera rabia, miedo. Un miedo real, profundo. Llamé a seguridad, cerré todas las puertas y ventanas y dupliqué las horas del personal doméstico. Durante 2 días merodeó la puerta principal, gritando, caminando de un lado a otro y amenazando con exponerme ante los vecinos. Pero los guardias hicieron su trabajo y lo mantuvieron afuera hasta que encontró otra forma de entrar. No físicamente sino digitalmente. Mira había subestimado lo vengativo que podía llegar a ser Ryan. Mientras yo disfrutaba de mi pequeña victoria, él estaba tramando algo. Y esta vez fue directo a la yugular. Esa noche mi teléfono se iluminó con docenas de llamadas y mensajes perdidos, de viejos amigos, conocidos e incluso parientes lejanos con los que no había hablado en años. Los mensajes eran frenéticos, llenos de pánico y algunos abiertamente enojados. Margaret, ¿es cierto? ¿Estafaste a tu propio hijo? No puedo creerlo. Me conecté a Facebook con el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba. Ryan había creado un sitio web completo. Pruebas retocadas con Photoshop, extractos bancarios falsos, capturas de pantalla de correos electrónicos antiguos sacados de contexto, una historia lacrimógena, manipuladora y astuta construida a partir de medias verdades y mentiras descaradas. Pero lo más desgarrador. De alguna manera, había localizado a mi exmarido Richard, y lo había metido en este lío. En el sitio web había un vídeo, un clip tembloroso y mal iluminado de Richard luciendo exhausto e irritado, claramente filmado sin su pleno consentimiento. La voz de Ryan fuera de cámara le alimentaba preguntas capciosas. Entonces, ¿dices que mi madre también te manipuló? ¿Dirías que te engañó para que me abandonaras? ¿Te mintió sobre su dinero? Richard intentó despedirlo murmurando, niño, no sé qué te dijo tu madre. Déjame fuera de esto. Pero Ryan editó el vídeo cortándolo para que pareciera que Richard confirmaba cada repugnante acusación. El sitio se volvió viral en cuestión de horas. De repente ya no era solo una madre sin corazón, era la villana de un retorcido escándalo doméstico. La prensa sensacionalista empezó a husmear. Desconocidos me enviaron mensajes de odio a casa. Vandalizaron la puerta de mi jardín con pintura en aerosol, vieja bruja codiciosa.
Fue surrealista ver con qué rapidez el mundo puede volverse en tu contra cuando una mentira bien elaborada se propaga más rápido que la verdad. Llamé a mi abogado inmediatamente. Tenemos que demandar, espeté. Difamación, acoso, todo. Pero mi abogado estaba tranquilo y calculador. Maggie, claro que podemos, asintió. Pero ya sabes cómo se desarrollan estas cosas. Los juicios llevan tiempo. Mientras tanto, tu reputación se quema. Apreté los puños y rechiné los dientes. Entonces, ¿qué sugieres? Dudó un momento y luego ofreció una sonrisa lenta y peligrosa. Ya lo venciste una vez públicamente. ¿Quieres acabar con esto? Dale donde más le duele. No con los tribunales. Con lo único que valora por encima de todo. Ya sabía la respuesta, su ego y su billetera. Esa noche me quedé despierto hasta tarde. Volví a ver cada una de las transmisiones en vivo de Ryan que pude encontrar, revisé sus publicaciones antiguas, sus listas de amigos, su base de fans compasivos. Aprendí su juego al dedillo. Y luego le gané. Mira, lo que Ryan nunca se dio cuenta es que no se puede sobrevivir como madre soltera de clase trabajadora durante 3 décadas sin aprender a jugar sucio cuando es necesario. A la mañana siguiente lancé mi propio sitio web, limpio, profesional, lleno de documentos notariados, declaraciones legales, registros bancarios, certificados de adopción, prueba. Prueba real e irrefutable. Y luego dejé caer la bomba final, una grabación de audio sin editar del propio Richard. Resulta que después de que apareció ese vídeo manipulado, Richard no estaba contento. Nos reunimos para tomar un café. Dejando a un lado la vieja historia y las viejas amarguras, incluso él coincidió en que Ryan se había pasado de la raya. Dejó constancia de una declaración formal, clara, concisa, imposible de tergiversar. Nunca fui el padre biológico de Ryan, declaró. Maggie nunca me mintió. Tomamos esa decisión juntos. ¿Y el comportamiento actual de Ryan? Es culpa suya. La grabación se realizó en vivo. Y con ello mi reputación dio un giro radical como si fuera una moneda. El odio se convirtió en compasión. El vandalismo cesó de la noche a la mañana. Los medios de comunicación perdieron interés en el momento en que los hechos reales llegaron a Internet. Ryan entró en pánico. Borró la página web y dejó de hablar. Pero el daño ya estaba hecho, a él, no a mí. Mi abogado presentó la demanda por difamación al día siguiente. ¿Y yo? No celebré. No descorché champán ni hice una fiesta. Simplemente exhalé. Porque finalmente fui libre. O eso pensé. Pero, ¿qué pasa con la gente como Ryan? No se escabullen sin hacer ruido. Ellos regresan. Y esta vez no venía solo. Debería haberlo sabido. De verdad que debería haberlo sabido. En el momento en que me permití creer que todo había terminado, los días tranquilos, el jardín floreciente, los vecinos finalmente sonriéndome nuevamente, fue cuando llegó la siguiente tormenta. Porque las serpientes siempre mudan de piel y vuelven más malvadas. Todo empezó con un golpe a la puerta, no a la puerta principal, sino a la verdadera puerta principal de mi villa. Lo cual era extraño porque seguridad nunca dejaba pasar a visitantes no autorizados, a menos que estuvieran en la lista. Abrí la puerta con cautela. Y allí estaba ella, Britney. La esposa de Ryan. Mi dulce y maquinadora nuera. Cabello peinado a la perfección, maquillaje impecable, bolso de diseñador colgando de su brazo como un trofeo. No la había visto en meses, desde el día en que me echaron como basura. Su sonrisa era falsa, pero sus ojos calculadores y fríos. Hola, Maggie me saludó como si fuéramos viejas amigas tomando un café. No la invité a entrar. ¿Se olvidó el personal de seguridad de cómo hacer su trabajo?, pregunté rotundamente.
Ella soltó una risa ligera y alegre. Oh, vamos, no seas así. Soy familia. Arqueé una ceja. Estoy seguro de que eso es lo que pensaron los guardias también. Entonces, ¿qué quieres? Britney movió su bolso y su sonrisa se tensó solo una fracción. Creo que necesitamos hablar. No estoy de acuerdo. Maggie bajó la voz, perdiendo la falsa calidez. Esto con Ryan se ha descontrolado. Has dejado claro tu punto de vista, lo has avergonzado, lo has destrozado. No te basta. Crucé los brazos y me apoyé contra el marco de la puerta. Estás actuando como si yo hubiera empezado esto. La máscara de Britney se cayó por un segundo, un destello de fastidio, pero se contuvo y suavizó su expresión. Mira, sé que las cosas se complicaron, pero ¿ventilar un drama familiar en público? Lo has humillado. Ya ni siquiera puede aparecer por aquí. Resoplé. Se humilló Britney. Solo le mostré a la gente la verdad. Su mandíbula se apretó. De todas formas, a mí también me está afectando. Mi reputación, mi trabajo, mi familia. Allí estaba, el verdadero motivo de la visita. No se trataba de Ryan, en realidad no. Se trataba de ella, de su cómodo estilo de vida, de su imagen impecable. Negué con la cabeza, ya había terminado la conversación. Ese no es mi problema. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, ella metió la mano en el marco y su voz se volvió aguda. Si no das un paso atrás, te arrepentirás. Incliné la cabeza, divertido. Ahora bien, ¿eso es una amenaza? No, espetó ella. Es una promesa. Hice una pausa y la miré fijamente. Y por primera vez lo vi, desesperación. No el tipo que viene del amor o la lealtad. El tipo de cosa que surge al ver cómo toda tu vida, cuidadosamente construida, se desmorona. Sonreí. Britney, he sobrevivido a cosas peores que tú. Y si crees que puedes asustarme y hacerme callar, eres aún más tonta de lo que pensaba. Con eso le cerré la puerta en la cara. Y aún así mi corazón latía con fuerza porque podía sentir que esto no había terminado, ni por asomo. Durante las siguientes semanas la situación se intensificó. Llamadas telefónicas anónimas en mitad de la noche. Números bloqueados. Silencio al otro lado. Luego una risa suave. Entonces la línea se cortó. Coches extraños aparcados en la calle. Luces parpadeantes en mi patio después del anochecer. Paquetes que aparecen sin nombre de remitente. Cajas vacías, periódicos triturados e incluso una rata muerta. Fue una intimidación típica de los libros de texto. Y sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Pero no fueron lo suficientemente inteligentes como para ocultar sus huellas. Imágenes de seguridad, matrículas, registros de entregas, le entregué todo a mi abogado y a la policía. Pero el acoso continuó. Hasta que una noche recibí una llamada de Mónica, con la voz temblorosa. Margaret, ¿estás bien? Fruncí el ceño. Claro. ¿Por qué? Tú, aún no has visto el vídeo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué vídeo? Ella dudó. Será mejor que te sientes. Un minuto después, lo encontré. Una nueva cuenta anónima, pero con una voz inconfundible, Ryan. El título del vídeo, La verdad sobre mi madre, lo que esconde. Hice clic en reproducir. Temblando, pero esta vez el acto había desaparecido. Esta no era una historia triste para la compasión, era rabia. Todos creen que es una víctima, siseó. ¿Creen que es inocente? No lo es. Es una impostora, una mentirosa, y lo demostraré. Entonces hizo lo único que no esperaba. Mostró mis papeles de adopción, los tergiversó y los convirtió en una historia repugnante.
Ella nunca me quiso, se burló. Me recogió como a un caso de caridad, me usó para obtener compasión, para dádivas. Me ocultó todo lo que tenía. Y cuando se hizo rica, me dejó solo porque no era su hijo verdadero. La sección de comentarios ya estaba llena de gente. ¿Cómo pudo hacerle eso a un niño adoptado? Probablemente solo lo acogió por las exenciones fiscales. Asqueroso usar a un niño para generar lástima. Apreté los puños con el pulso rugiendo en mis oídos. Las mentiras eran veneno y se extendían rápidamente. Pero Ryan no se dio cuenta, no era el único con recibos. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Mi voz era tranquila y controlada. Ya es hora, dije simplemente. Que lo publiquen todo, los registros de adopción, las facturas médicas, los recibos, las declaraciones notariadas de los servicios sociales que confirman que adopté a Ryan por mi cuenta sin compensación, sin exenciones fiscales ni financiación benéfica. La documentación que demuestra que trabajé en 3 empleos para pagar sus cirugías. La prueba irrefutable de que le di todo. Todo se puso en marcha. Y entonces di el golpe final, un vídeo mío. Pero esta vez, no solo me defendía. Contaba toda la historia sin filtros, brutal, honesta, desde el momento en que lo encontré abandonado, frágil, aferrándose a la vida, hasta los sacrificios, la traición, las mentiras. Lo dejé todo al descubierto y esta vez Internet vio, realmente vio, la verdad, al verdadero villano. Y así, sin más, la situación cambió nuevamente. Pero en el fondo sabía que esto no era una victoria. Era una guerra, y apenas estaba empezando. La guerra no fue limpia, no fue rápida, no fue satisfactoria. Fue agotadora. Verás, a la gente le encanta el drama. Lo devoran. Navegan, comentan y juzgan, pero olvidan que detrás de cada vídeo viral, de cada titular, hay un ser humano real que aún tiene que despertar al día siguiente, con los hombros pesados, el corazón destrozado, preguntándose cuánto más bajo puede arrastrarte este desastre. Durante semanas mi vida se dividió en 2. De día intentaba vivir con normalidad, café en el solario, jardinería, almuerzos tranquilos junto al lago, pequeños momentos que me recordaban que había construido una nueva vida, que no le debía explicaciones a nadie por mi paz. Pero de noche, era un campo de batalla. El pequeño ejército de simpatizantes de Ryan en Internet seguía reapareciendo, mensajes privados, comentarios de odio, llamadas de números bloqueados. Al principio los ignoré, los bloqueé, los borré y los reporté, pero siguieron apareciendo. Y no eran solo desconocidos. Vecinos de antes, parientes lejanos, incluso las mujeres de la sala de exhibición de pianos, las que antes me menospreciaban y murmuraban sobre mi pasado como empleada doméstica, ahora todas tenían una opinión. Una tarde en el café escuché a 2 de ellos en la mesa de al lado. Debería estar agradecida, susurró uno. Criando al hijo de otro. ¿Qué esperaba? Ahora que tiene dinero, se cree intocable. Revolví mi café lentamente sin siquiera girarme. Que hablaran, sus mentes pequeñas no podían tocarme. Pero por dentro, todavía dolía. Siempre duele cuando te das cuenta, incluso con dinero, incluso con pruebas, de que algunas personas siempre creerán la versión de ti que encaja con su narrativa. Y entonces llegó la guinda del pastel, una carta enviada directamente a mi villa. Sin remitente pero con una caligrafía inconfundible. La de Ryan. Dentro una copia de documentos legales. Me demandaba por daños emocionales, explotación y abandono. Casi me río de la audacia. Pero no tenía gracia porque al tribunal no le importan los chismes ni los sentimientos. Al tribunal le importa el papeleo, las apariencias. Y Ryan, a pesar de todos sus fracasos, sabía cómo realizar una actuación. Llamé a mi abogado y le deslicé los documentos sobre el escritorio. Los leyó con el rostro ensombrecido. Es débil, murmuró.
Pero es suficiente para arrastrarte a un infierno durante meses. Suspiré frotándome las sienes. ¿Podemos luchar contra ello? Claro, dijo. Pero será público. Qué feo. Seguro que quieres eso. Lo miré fijamente. Pensé en mi villa, mi jardín, la luz del sol que por fin volvía a ser cálida. Luego pensé en Dayan, los años, el sacrificio, la traición. Sí, susurré. Estoy seguro. Y así empezó, declaraciones, testimonios, citas en los tribunales. Dayan entró con su sonrisa satisfecha, su abogado pegado a su costado y Britney detrás como una ama de casa trágica en una telenovela. Le dijo al juez que lo usé, lo manipulé, que solo lo adopté por compasión, que lo abandoné en el momento en que ya no lo necesité. Me quedé allí sentado en silencio, dejándolo contar sus mentiras. Y cuando llegó mi turno, dije la verdad, tranquila, serena, brutal. Mostré los recibos, las facturas médicas, los registros de adopción, los documentos del fideicomiso, las grabaciones de audio. Cada detalle desagradable quedó al descubierto. La sala del tribunal bullía con una silenciosa conmoción. Incluso la mirada de Britney empezó a desviarse, dirigiéndose a Ryan con destellos de duda. El juez, poco impresionado por la teatralidad de Ryan, alargó el proceso durante semanas. Pero al final, triunfó la verdad. El juez desestimó el caso alegando intención frívola y maliciosa. La cara de Ryan palideció. Su abogado parecía querer desaparecer. Pero no había terminado. Mi contrademanda por difamación y acoso prosperó. Ryan fue condenado a pagar daños y perjuicios. No fue una fortuna, pero fue una victoria. Pequeña, silenciosa, pero mía. Después de la audiencia, cuando salí del tribunal, esperaba que él me siguiera, que lanzara insultos, que suplicara, que rogara. Pero en lugar de eso encontré a Britney esperándome junto a mi auto, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Por un momento nos quedamos mirándonos fijamente. Entonces finalmente ella habló. Lo dejo. Arqueé una ceja. Disculpe. Su voz temblaba, pero mantuvo la barbilla en alto. Me quedé porque pensé que estaba roto, perdido. Pero después de hoy, después de todas las mentiras, ahora lo veo. Está podrido, y no me ahogaré con él. No dije nada, solo la observé. Por primera vez parecía real, cansada, derrotada, pero real. Ella respiró temblorosamente. Voy a pedir el divorcio. Pensé que debería saberlo. Asentí una vez. Bien por usted. Y con eso se giró con los tacones haciendo clic contra el concreto, alejándose de los escombros que ella misma ayudó a construir. El divorcio finalizó discretamente. Ryan se descontroló. ¿Y yo? Reconstruí ladrillo a ladrillo, día a día. El ruido se desvaneció. El drama se atenuó. Por primera vez ni siquiera podía contar cuántos años pude respirar. Y me prometí a mí mismo que nunca más permitiría que nadie, ni familiar, ni de sangre ni de ningún otro tipo, me utilizara como trampolín. Pero en el fondo sabía que con Ryan no había terminado del todo. Todavía no. No era el final. Con Ryan no. Con gente como él nunca pasa. Lo que pasa con los narcisistas es que no desaparecen cuando pierden. Se reagrupan. Renuevan su imagen. Regresan con una máscara diferente. Por un tiempo realmente creí que tal vez la tormenta había pasado. Pasaron los meses. Unos tranquilos. Unos pacíficos. Mi jardín floreció. Empecé a tomar clases de arte. Incluso organicé una pequeña cena en la villa, con algunos amigos nuevos del vecindario. Copas de vino bajo las luces del patio. Nos reímos. Compartimos historias.
Y por una vez no me sentí como un extraño, un caso de caridad, una carga no deseada. Yo era simplemente Margaret, la mujer que lo logró. Pero Ryan era una sombra que en realidad nunca desapareció. Fue Mónica quien me avisó otra vez. Ella llamó una tarde con la voz tensa. Quizás quieras ver esto, dijo enviándome un enlace. Se me revolvió el estómago al hacer clic. Allí estaba, mi hijo. Nuevo país, nueva identidad, mismo veneno. Canadá. Al parecer Ryan había empacado su orgullo roto, había cogido el poco dinero que le quedaba y había desaparecido hacia el norte. Ahora estaba conectado de nuevo. Otra plataforma. El mismo juego de manipulación. Solo que esta vez se reinventó como una especie de orador motivacional, de hijo abandonado a superviviente hecho a sí mismo. Su página decía. La ironía me hizo doler los dientes. Revisé sus vídeos, él en un apartamento ruinoso, apenas amueblado con ojeras. Su voz era más suave, calculada, trágica. Esta vez no estaba lleno de rabia. No. Estaba jugando el arco de la redención, contando historias tristes de abandono, distorsionando la narrativa, omitiendo las demandas, las derrotas judiciales, las verdades que yo expuse. Y la peor parte. Estaba funcionando. La gente donaba, lo seguía y le creía. Cerré la computadora portátil con un suspiro. Debería haberme puesto furioso, pero lo único que sentí fue vacío. Ya ni siquiera tenía energías para luchar porque la verdad, sus mentiras no me tocaban aquí. No en mi villa. No con mi cuenta bancaria intacta. No con mi vida por fin mía. Que busque la compasión de Internet en otro país. Que se preocupe por las consecuencias de sus propias decisiones. Ya estaba harto. O al menos lo intenté. Una semana después llegó la carta, un sobre grueso con franqueo canadiense. Reconocí la letra al instante. Ryan. Estuve pensando en tirarlo a la basura, pero la curiosidad es algo obstinado. Lo abrí. Dentro una carta de una sola página. Las palabras se desplazaban de forma irregular, desordenada. Mamá, empezó. Sé que me odias. He cometido errores. Pero soy tu hijo. Nada cambia eso. Seguí leyendo. No tengo dinero. No tengo a nadie. Eres todo lo que me queda. Fue desesperado, patético, un último intento por conseguir compasión. Pero la peor parte, la última línea. Si no me ayudas, no tendré más remedio que recordarle al mundo la clase de mujer que eres en realidad. Una amenaza envuelta en una falsa vulnerabilidad. Sostuve la carta por un momento y dejé que su peso se asentara en mi pecho. Entonces lo partí por la mitad porque finalmente entendí algo claro como el agua. Ryan no era mi responsabilidad. Nunca lo había sido. Sí, lo acogí. Sí, lo crié. Sí, se lo di todo. Pero eso no me convirtió en su felpudo de por vida. Eso me convirtió en una madre que hizo su trabajo. Lo que hizo con eso fue su responsabilidad. Archivé la carta junto con el resto de la documentación que mi abogado necesitaba ver, por si acaso. ¿Y yo? Me serví una copa de vino, salí al jardín y dejé que el sol me calentara la cara. Ryan podía amenazar, podía manipular, podía mentir. Pero ya no tenía miedo porque tenía algo más fuerte que el miedo. Tuve paz. Y no lo iba a dejar por nadie, ni siquiera por él. Pero en el fondo conocía gente como Ryan, no se detienen. Y la próxima vez que viniera por mí estaría lista. Porque yo no era la misma mujer que mendigaba por un lugar en su casa. Yo fui la mujer que compró lo suyo, la mujer que sobrevivió. Y esta vez, la única persona por la que luchaba era yo mismo. Es curioso cómo el silencio puede resultar sospechoso cuando tu vida ha sido un caos durante tanto tiempo.
Los siguientes meses fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Sin cartas, sin llamadas telefónicas, sin vídeos virales, sin grupos de odio en Internet que aparecen en mis mensajes directos. Una parte de mí quería creer que todo había terminado, que Ryan finalmente había aceptado que ya no estaba jugando sus juegos. Pero la experiencia tiene una forma de agudizar tus instintos, y los míos gritaban que el silencio no era paz. Fue una preparación. Y efectivamente llegó el siguiente golpe. Pero esta vez no fue a través de Internet ni mediante una carta ni mediante una amenaza garabateada en una nota. Pasó por la puerta principal. Literalmente. Me encontraba en el solario regando mis helechos cuando mi teléfono vibró, una llamada del conserje. Señora Pierce, alguien pregunta por usted. Dice que es urgente. Fruncí el ceño. OMS. No dio su nombre, pero dijo que era de la policía. Eso me llamó la atención. Cogí mis llaves, me puse mis zapatos planos y me dirigí hacia la puerta. En el momento en que vi a los dos oficiales uniformados allí de pie, se me encogió el estómago. Junto a ellos, un hombre al que no veía desde hacía más de 20 años, Richard, mi ex marido. Parecía mayor, cansado y más desgastado de lo que recordaba. ¿Qué pasa?, pregunté acercándome con cautela. Los oficiales intercambiaron una mirada. Señora, su exmarido nos contactó. Voló desde Vancouver esta mañana. Dice que su hijo ha desaparecido. Mi corazón se detuvo. Desapareció, repetí con la incredulidad enroscándose en mi pecho. Richard asintió pasándose una mano por su cabello canoso. ¡Qué mal, Maggie! Lleva 2 semanas desaparecido. Ni llamadas, ni mensajes, ni nada. Por un momento no supe cómo reaccionar, pánico, culpa, tristeza. Pero lo que salió fue sospecha. ¿Has venido hasta aquí solo para decirme eso? ¿Crees que sé dónde está? Richard exhaló. Mira, sé lo que pasó entre ustedes dos. Sé que las cosas estaban feas. Pero Ryan está desesperado. Está arruinado, sin hogar, furioso. Pensé que tal vez vino aquí. Tal vez te contactó. Negué con la cabeza. No he escuchado ni una palabra. Uno de los oficiales habló. Solo estamos dando seguimiento al reporte de persona desaparecida. Procedimiento estándar. Me crucé de brazos. ¿Y crees que lo estoy escondiendo en mi habitación de invitados? El rostro del oficial permaneció neutral. No la acusamos de nada, señora. Solo tenemos que preguntar. Suspiré frotándome la sien. El dolor de cabeza que se avecinaba era implacable. Richard me observó por un momento y sus ojos se suavizaron. Mira, sé que estás enfadado. Tienes todo el derecho. Pero sigue siendo tu hijo. Lo miré a los ojos sin pestañear. No. Era mi hijo. ¿El hombre que criaste conmigo? Murió en el momento en que decidió traicionarme. Richard se estremeció, pero no me importó. Los oficiales terminaron sus preguntas y se marcharon, ofreciendo disculpas educadas por la interrupción. Richard se quedó atrás por un largo momento. Nos quedamos allí parados, 2 personas unidas por viejas cicatrices y arrepentimientos aún más antiguos. Finalmente habló. Sabes, me alejé porque no podía. No podía criar al hijo de otra persona. Era una cobarde. No dije nada. Continuó con la voz más tranquila. Pero tú te quedaste. Luchaste. Le diste todo. Una sonrisa amarga tiró de mis labios. Y mira cómo quedó eso. Richard metió las manos en los bolsillos y bajó la mirada. No pido perdón. Pero si te enteras de algo, házmelo saber. Por favor. Asentí levemente, más para mi propio cierre que para el suyo. Y luego se fue.
Pensé que esto era el final. Pero la vida no te deja salir tan fácil. 2 días después llegó el paquete. Sin remitente, sin dirección de retorno. Dentro, una memoria USB. Sin nota ni explicación. Solo una pequeña y siniestra unidad flash allí, desafiándome a mirar. Lo conecté a mi computadora portátil. Lo que sonó envió hielo a través de mis venas. Era Ryan, demacrado, sin afeitar, con los ojos hundidos y la voz hueca. El vídeo era inestable, filmado en lo que parecía una habitación de motel destartalada. Las paredes estaban manchadas y las cortinas corridas. Mamá, dijo con voz áspera. Si estás viendo esto, probablemente me haya ido. Mi respiración se entrecortó. No digo esto para asustarte, continuó, pero lo he perdido todo, el dinero, la casa, mi matrimonio, mi reputación. Sus ojos brillaban, ya sea. No pude distinguir si fue por lágrimas o por cansancio. Te culpé de todo, susurró, pero la verdad es que destruí mi propia vida. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. He estado pensando en terminar con esto. Todo mi cuerpo se bloqueó. No intento hacerte sentir culpable, añadió rápidamente, pero necesitaba decir esto. Eras la única persona a la que le importaba algo, y yo lo desperdicié. El vídeo se cortó abruptamente. Sin final, sin despedida, solo oscuridad. Durante mucho tiempo me quedé paralizado, toda la ira, la traición, las demandas, las mentiras. Y sin embargo mi corazón se quebró de nuevo. Porque no importaba lo retorcido que se hubiera vuelto, en algún lugar allí todavía estaba el niño roto que sostuve en mis brazos hace todos esos años. No sabía qué hacer, llamar a la policía, buscarlo, fingir que ya no era mi problema. La verdad, no tenía respuesta. Todo lo que sabía era que la tormenta no había terminado y esta vez no sabía si alguno de nosotros sobreviviría. Esa noche no dormí. Las palabras del vídeo de Ryan me daban vueltas en la cabeza una y otra vez como un disco rayado que no podía apagar. Si estás viendo esto, probablemente ya me haya ido. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla oscura de mi portátil paralizado. Pensé en llamar a la policía, en denunciar el vídeo, en hacer algo. Pero cada vez que cogía el teléfono, la mano se me quedaba a medio camino porque, bajo el miedo, se escondía el agotamiento. 30 años. 30 años de sacrificio, de sostenerlo, de verter cada gramo de amor que tenía en un niño que a cada paso encontraba una nueva forma de quebrarme. Y ahora esto. No podía decidir si era una manipulación final o un auténtico grito de auxilio. Solo sabía que me estaba ahogando en ello. Al amanecer, todavía no había tomado una decisión, pero la vida tiene una forma curiosa de forzarte la mano. Exactamente a las 8:30 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, con la voz ronca por horas de silencio. Hola. Una pausa, luego una voz de mujer, suave, cuidadosa, tensa por la preocupación. ¿Es esta Margaret Pierce? Sí. ¿Quién es? La mujer dudó un momento y luego continuó, soy la detective Sarah Kleene. Llamo del Departamento de Policía de Vancouver. Mi corazón se encogió. Encontramos a tu hijo. Me agarré al borde de la encimera y mis rodillas amenazaban con ceder. Él es... No pude terminar la frase. Está vivo, dijo rápidamente, pero es complicado. Me senté y la tensión desapareció de mi cuerpo, reemplazada por un nuevo y enredado nudo de confusión. ¿Dónde está? Exhaló. En el hospital St. Matthews. Ingresó hace 2 noches por deshidratación grave, desnutrición y crisis de salud mental. El personal del motel lo encontró. Apreté los ojos con fuerza. Una parte de mí quería gritarle al techo, tirar cosas, llorar. Pero lo único que salió fue una risa silenciosa y amarga. Claro, incluso ahora, incluso tocando fondo, no pudo simplemente levantarse.
Tuvo que arrastrarme. La detective se aclaró la garganta. Solo llamo porque te incluyó como pariente más cercano. Legalmente tienes derecho a involucrarte o no. Es tu decisión. Sentí la boca seca mientras hablaba. ¿Está consciente? Apenas admitió. Pero él preguntó por ti. Las palabras me dieron un puñetazo en el pecho. Preguntaste por mí. Quería creer que significaba algo, pero la experiencia me enseñó que no. Aún así, no podía ignorarlo. Estaré en el próximo vuelo, susurré. Y así, de repente, volví al ciclo. Unas horas más tarde me encontraba en el aeropuerto con el billete en la mano, preguntándome cómo diablos había llegado allí de nuevo. En el avión apenas noté el paso de las horas. Mi mente corría, imágenes de Ryan de bebé, las visitas al hospital, su frágil cuerpo conectado a máquinas, las noches que me quedaba despierta abrazándolo, rezando para que sobreviviera. Y ahora estábamos aquí, en un círculo completo. Al llegar al hospital, la recepcionista me guió por pasillos estériles. El zumbido de las luces fluorescentes zumbaba en el techo. Finalmente nos detuvimos frente a la habitación 214. El detective estaba esperando. Tómate tu tiempo, dijo suavemente, pero prepárate. ¿Preparado? No estaba seguro de que alguien pudiera estar preparado para esto. Entré en la habitación. Olía a antiséptico. Las persianas estaban bajadas. Las máquinas emitían un pitido silencioso. Y allí estaba, Ryan. Delgado, pálido, con los ojos hundidos en el rostro. Tenía los brazos cubiertos de vías intravenosas y esparadrapo. Apenas lo reconocí, pero esos ojos, esos mismos ojos color avellana que solía ver asomándose por debajo de las sábanas por la noche, todavía eran suyos. Él me miró con el rostro desmoronado. Por un momento él no fue el manipulador, el mentiroso, el hombre que intentó destruirme. Él era solo mi niño roto otra vez. Mamá, se le quebró la voz. Abrí la boca, pero no salió nada. Él se acercó a mí débilmente, su mano temblaba. Y a pesar de todo me acerqué, me senté a su lado y le tomé la mano. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente susurró, lo siento. 2 palabras. Demasiado poco, demasiado tarde, pero también todo. Las lágrimas me picaron en las comisuras de los ojos. No lo perdoné, no del todo, pero en ese momento me di cuenta de que el perdón no era el objetivo. La comprensión fue. Apreté su mano suavemente y por primera vez en mucho, mucho tiempo, nos sentamos allí, madre e hijo, 2 personas destrozadas tratando por una vez de recoger los pedazos. No sabía hacia dónde iríamos a partir de ahora, pero una cosa sí sabía con certeza, este no era el final. Era algo más, tal vez no esperanza, pero tal vez su frágil comienzo. Los hospitales tienen esta extraña forma de ralentizar el tiempo, los pitidos de las máquinas, el aire esterilizado, el leve zumbido de las voces que resuenan en el pasillo. Me senté allí, junto a la cama del hospital de Ryan, escuchando su respiración superficial, con mis dedos todavía envueltos libremente alrededor de su frágil mano. Su piel estaba fría y húmeda, como si le hubieran drenado toda la vida. Y en cierto sentido, tal vez así fue. Después de todo, las mentiras, las demandas, el circo de Internet, verlo así, reducido a huesos y moretones, retorció algo dentro de mí. No estaba listo para la compasión. Quizás culpa, quizá, pero sobre todo agotamiento. Ya no quería pelear. No quería odiarlo ni amarlo ni darle explicaciones. Solo quería paz. El médico entró silenciosamente con el portapapeles en la mano, ofreciendo una sonrisa comprensiva. Está estable por ahora, explicó, pero su salud mental es otra historia. Necesita tratamiento, terapia y posiblemente hospitalización. Asentí distraídamente, apenas procesando las palabras. Ella dudó y luego preguntó,
¿Son ustedes su única familia? La pregunta cayó como una piedra en las costillas. Técnicamente no. Pero en la práctica sí. Britney se había ido. Sus supuestos amigos desaparecieron cuando se acabó el dinero. Sus padres biológicos nunca lo quisieron en primer lugar, lo que me dejó a mí. Siempre yo. Exhalé frotándome la sien. Sí, soy todo lo que tiene. La doctora me dio una palmadita en el hombro y su voz era suave. Tómate tu tiempo. Apoyaremos cualquier decisión que tomes. Decisión. Esa palabra me pesaba en el pecho al salir de su habitación y entrar al pasillo. ¿Qué decisión tenía que tomar? Irme otra vez, dejarlo para siempre, o hacer lo que siempre he hecho, arreglar sus problemas. Me apoyé contra la fría pared de azulejos, cerrando los ojos y dejando que todo el peso me afectara. Durante mucho tiempo pensé que aislarme de él era la respuesta, protegerme, elegir finalmente mi paz por sobre su caos. Pero estando allí, me di cuenta de que no era blanco y negro. Nunca lo había sido. Era mi hijo adoptado o no, un mentiroso, un manipulador, un desastre andante. Pero también el niño asustado que encontré abandonado hace todos esos años. No pude reescribir el pasado. No pude borrar el dolor. Pero tal vez, solo tal vez, podría decidir cómo sería el siguiente capítulo. Cuando regresé a su habitación, él estaba dormido. Me senté a su lado, observando cómo su pecho subía y bajaba, mientras mi mente recorría en espiral toda una vida de recuerdos, la primera vez que me llamó mamá, las noches de hospital, los sacrificios, la traición, el desamor. Todo estaba allí. Entrelazado, desordenado, humano. No sabía si podría volver a amarlo de la misma manera, pero si sabía esto, no lo abandonaría. No del todo. A la mañana siguiente me reuní con la trabajadora social del hospital y organicé su traslado a un centro de cuidados a largo plazo, un lugar seguro, un lugar estructurado, un lugar lo suficientemente lejos como para poder respirar pero lo suficientemente cerca como para vigilarlo. A Ryan no le hizo ninguna gracia. Cuando le contaron el plan, me miró con enojo, con resentimiento en los ojos. ¿Me estás encerrando?, espetó, su voz aún débil pero ahora más aguda. No, dije con calma. Te mantengo con vida. Su mandíbula se tensó. No necesito tu ayuda. Me incliné y dije con voz firme. No quieres mi ayuda, pero la necesitas. Y te guste o no, sigo siendo tu madre. Él se burló volviendo su cara hacia la pared. No discutí, no peleé, no intenté convencerlo. Porque esta vez no buscaba aprobación. Estaba tomando decisiones, por mí y por la parte frágil de él que aún se aferraba a la supervivencia. Las semanas que siguieron fueron tranquilas. Regresé a mi casa, cuidé mi jardín, toqué el piano, dejé que la luz del sol se filtrara a través de mis ventanas y sobre los pisos de madera. Y por primera vez, no me sentí culpable por elegir la paz. Me presenté en el centro de vez en cuando. Se estaba adaptando lentamente a regañadientes. El médico dijo que tomaría tiempo, tal vez años, tal vez una eternidad. Pero esa era su batalla ahora. La mía finalmente fue mía. Una mañana, mientras tomaba café en mi patio, mi teléfono vibró, un mensaje de texto. Ryan. Todavía no te perdono, pero gracias por no dejarme morir. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego, con pulso firme, escribí. Yo. No necesito tu perdón. Necesito que sobrevivas. Con eso basta. Presioné enviar. Y ese fue el primer intercambio honesto que tuvimos en años. No era amor. No era odio. No era limpio ni bonito. Pero fue un progreso. Y por ahora, eso fue suficiente. Progreso es una palabra curiosa. Suena esperanzadora, positiva,
como si hubiera una línea recta entre lo roto y lo sanado. Pero si la vida me ha enseñado algo es que el progreso es complicado. Son 2 pasos adelante, 3 pasos atrás. Son días buenos mezclados con otros insoportables. Y es aprender que a veces la paz no es la ausencia de dolor, es simplemente aprender finalmente a vivir con él. Los meses posteriores al mensaje de Ryan transcurrieron en calma, en su mayoría. No lo vi ni volví a saber de él durante un tiempo. Pero cada pocas semanas el centro llamaba con actualizaciones, las sesiones de terapia habituales, ajustes de medicación, pequeños signos de mejoría o retrocesos. ¿Y yo? Finalmente me concentré en vivir. En vivir de verdad. La villa se convirtió en mi santuario. El jardín florecía, rosas, lavanda y glicinas trepando por los enrejados. Volví a pintar y organicé clubes de lectura con mujeres a las que no les importaba ni mi pasado ni mi cuenta bancaria, solo un buen café y una mejor conversación. Aprendí a ser yo misma, no la madre de Ryan, ni la ama de llaves convertida en millonaria, solo Margaret. No siempre fue fácil. Aún había susurros de viejos conocidos, miradas en el supermercado, algún que otro desconocido me reconocía del caos viral que era mi vida. Pero dejé de permitir que me afectara. Me había ganado mi lugar aquí y nadie me lo iba a quitar. Hasta que una noche sonó el timbre. Era tarde, demasiado tarde para las entregas, demasiado tarde para las visitas. Me acerqué a la puerta con cautela y con el corazón oprimido en el pecho. Por la mirilla lo vi, Ryan. Más delgado, aún pálido, pero diferente. Esta vez no había presunción, ni arrogancia, ni rabia latente bajo la superficie. Solo incertidumbre. Y tal vez un mínimo destello de humildad. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Nos quedamos allí por un momento, la fresca brisa de la tarde pasaba junto a nosotros y traía consigo el leve aroma a glicina del jardín. Se movió torpemente con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. No vine a causar problemas, dijo en voz baja. Lo prometo. Levanté una ceja y crucé los brazos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sus ojos se dirigieron al suelo. Me dieron de alta. Estoy mejor. Mi médico pensó que tal vez debería afrontar la situación y cerrar algunas puertas. Me quedé en silencio, esperando. Él sostuvo mi mirada y tragó saliva con dificultad. Sé que lo arruiné todo y no te pido que lo olvides ni que finjas que no pasó. Otra pausa. Pero yo, te debo la verdad. Eso me tomó por sorpresa. Incliné la cabeza, curioso a pesar de mí mismo. ¿Qué verdad? Ryan exhaló temblorosamente. No era solo el dinero, ni la casa, ni la herencia. Era yo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se frotó la nuca y sus ojos se nublaron con arrepentimiento. Me odiaba a mí misma por ser yo, por haber sido adoptada, por haber sido abandonada. Odiaba no ser suficiente para mis padres biológicos, no ser suficiente para papá, que incluso con todo lo que me diste todavía me sentía inútil. Me quedé en silencio. El antiguo yo habría intentado consolarlo, llenar el silencio con palabras tranquilizadoras. Pero la mujer que estaba allí ahora, lo dejó sentarse en su incomodidad porque la verdad. Ya no era mi trabajo remendar sus heridas. Después de un momento Ryan continuó, que culpé porque era más fácil que enfrentarme a mí mismo. Lo tergiversé todo. Te lastimé, mentí sobre ti, intenté destruirte. Su voz se quebró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Y no puedo deshacerlo, pero puedo decir, lo siento. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, reales, crudas y por primera vez sinceras. Exhalé lentamente, relajando los hombros apenas un poco. No sabía qué decir. No sabía si el perdón era siquiera posible, pero sí sabía que esta era la primera vez que me mostraba al hombre en el que esperaba que se convirtiera, no perfecto,
no arreglado pero honesto. Abrí la puerta un poco más, señalando con la cabeza el columpio del porche. Siéntate, dije en voz baja. Todavía no entramos, pero podemos hablar. Parpadeó sobresaltado y luego asintió. Nos sentamos en silencio un rato, mientras la noche nos envolvía como una manta pesada. Se acabaron los gritos y la manipulación, solo dos personas imperfectas y con cicatrices que por fin intentaban afrontar el desastre juntas. No fue un borrón y cuenta nueva, pero tal vez fue el comienzo de uno. Hablamos durante horas. Sin gritos, sin acusaciones, sin abogados que nos presionaran, solo palabras. Algunas amargas, otras destrozadas, otras sorprendentemente tiernas. Por primera vez Ryan no hablaba como una víctima, un manipulador o un hombre con intenciones ocultas. Hablaba como un hijo que intenta a tientas volver a ser humano. Lo escuché mientras desentrañaba fragmentos de su pasado que nunca conocí, el acoso escolar, los susurros constantes de en realidad no eres su hijo, el resentimiento silencioso que crecía con cada mirada de reojo, cada sonrisa satisfecha de las personas que sabían la verdad sobre su adopción. Odiaba sentirme diferente, admitió, mirando las tablas del suelo bajo sus pies. Odiaba que por mucho que me dieras, seguía sin ser suficiente ni para mí ni para el mundo. Me quedé callada, con los dedos acariciando el borde de mi taza de café. Quería decirle que estaba equivocado, que él era suficiente, que cada sacrificio que hice no fue en vano. Pero la verdad, no podía obligarlo a creerla. No podía arreglar las grietas en sus cimientos. Esa era su carga. Lo único que podía hacer era ser honesto. Nunca tenías que ser suficiente para el mundo, dije en voz baja. Solo tenías que ser decente, amable y honesto. Hice una pausa, con la mirada fija en él. Ahí es donde me fallaste. Sus hombros se tensaron, pero no discutió. Y eso fue progreso. Nos sentamos nuevamente en silencio, la luna colgaba baja en el cielo, proyectando una luz plateada sobre el jardín. Después de un rato, finalmente preguntó, ¿crees que alguna vez estaremos bien? Pensé en eso, en 30 años de sacrificios, las mentiras, los juicios, la humillación pública, la traición. Pensé en las noches que lloré hasta quedarme dormida, los meses que cuestioné cada decisión, los años que pasé pensando que tal vez no era suficiente. Y entonces lo miré, demacrado, magullado, pero finalmente despojado de la arrogancia y la presunción. Finalmente solo Ryan. No lo sé, lo admito. Quizás. Quizás no. Él asintió lentamente aceptando esa respuesta, y se sintió extrañamente liberador porque por primera vez ninguno de los dos estaba fingiendo. Sin falsas promesas, sin falsas disculpas, sin presión para convertir nuestro desastre en un final ordenado y feliz. Éramos dos personas paradas sobre los restos de lo que solía ser una familia, tratando de descubrir si podíamos reconstruirlo o simplemente alejarnos. Y honestamente cualquiera de las dos opciones me parecía bien. Al final se levantó y decidió marcharse. Debería irme, murmuró incómodo e inseguro. Lo seguí hasta la puerta, observándolo mientras se demoraba, con los ojos moviéndose nerviosamente. Finalmente habló, gracias por no rechazarme. Sonreí levemente. Casi lo hago. Se rió suavemente metiendo las manos en los bolsillos. Pasó un instante y luego se dio la vuelta y se alejó. Lo vi desaparecer por la calle tranquila, el sonido de sus pasos se desvanecía en la noche. Por primera vez no sentí miedo, ni rabia, ni angustia. Solo sentí alivio porque arreglemos esto o no por fin me había liberado de su peso, libre para vivir para mí misma, para el jardín, la música, el café nocturno y los paseos al amanecer, para la mujer en la que tanto luché por convertirme. La historia de Ryan, esa era suya. La mía aún no había terminado, y esta vez me pertenecía. Es extraño, ¿verdad? Como el silencio puede sonar tan fuerte una vez que el ruido finalmente desaparece.
Las semanas posteriores a la visita de Ryan transcurrieron como una marea suave, sin dramas, sin escándalos, sin policías en mi puerta, solo quietud. Me despertaba por la mañana con el canto de los pájaros entrando por las ventanas abiertas, preparaba una cafetera de café tostado oscuro, cuidaba mis rosas, tocaba un poco el piano cuando el sol se derramaba justo sobre el piso de madera. Por primera vez sentí que mi vida no era un campo de batalla. Era mía. Verdaderamente mía. Todavía recibía noticias ocasionales del centro de acogida donde Ryan había estado. Ya no vivía allí. Había encontrado un pequeño apartamento compartido cerca y entre todos los sitios, había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una librería. Al principio me hizo sonreír amargamente, porque el mismo hombre que intentó pintarse como mi víctima, mi parásito, finalmente estaba aprendiendo a valerse por sí mismo. Yo no me acerqué. Él tampoco. Y ese espacio tranquilo entre nosotros, fue lo más saludable que nos habíamos dado jamás. Seguí viviendo, vendí las villas, invertí el dinero, tomé una clase de cocina con Mónica, quien, sorprendentemente, se había convertido en una querida amiga. Incluso volví a pintar, mal, pero con alegría. Y por una vez, nadie me acechaba esperando mi fracaso. Nadie murmuraba a mis espaldas sobre mi pasado. Nadie me miraba y veía solo mis errores o mis sacrificios. Me vieron a mí, Margaret Pierce, la mujer que atravesó el infierno y se compró una mejor dirección al otro lado. Una fresca mañana de otoño, mientras estaba sentado junto al lago con un cuaderno de dibujo en la mano, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Ryan. Solo 2 palabras, gracias. Eso fue todo. Sin exigencias, sin manipulación, sin disculpas. Solo reconocimiento. Me quedé mirando la pantalla un buen rato con el pulgar sobre el teclado. Por un instante estuve a punto de responder, pero no lo hice. No por enojo ni por amargura, sino porque no lo necesitaba. No le debía nada. Ni mi dinero, ni mi paz, ni siquiera mi perdón. Colgué el teléfono, metí el cuaderno de dibujo bajo el brazo y giré hacia el sinuoso camino de regreso a mi villa. La brisa traía el suave aroma a rosas y tierra húmeda. El sol se asomaba entre los árboles, proyectando una luz moteada sobre la grava. Por primera vez en más de 30 años, no era la madre de alguien, ni su ama de llaves, ni su villana, ni su heroína. Yo era solo yo, Margaret, la sobreviviente. Y finalmente fui libre. No más esperas al próximo desastre. No más ahogarse en las expectativas ajenas. Solo la vida, tranquila, bella, desordenada, mía. Y si alguna vez Ryan encontrara su camino, si realmente lo encontrara, tal vez algún día volviéramos a hablar. Pero ese capítulo aún no estaba escrito. Y por primera vez me sentí perfectamente bien con eso. Porque ahora tenía mi propia historia que vivir, la historia que comenzó el día que dejé de rogar por amor y comencé a elegirme a mí misma. Y ese fue el mejor final que nunca esperé.